trabajar con la última conferencia del día, que es la conferencia de la doctora Nikita Duban, la cual lleva por título Postcolonial and Intersectional Perspectives on Law and Justice, es decir, perspectivas postcoloniales e interseccionales sobre la ley y la justicia. En esta conferencia también tenemos una traducción simultánea. Voy a leer primero la semblanza curricular de la doctora Nikita y posteriormente pasaremos a su interesante conversación. La doctora Nikita Duban ocupa la cátedra de Teoría Política e Historia de las Ideas en la Universidad Técnica de Dresden. Su investigación y docencia se centran en la justicia global, los derechos humanos, la democracia y la descolonización. Recibió el premio Kate Lecter en 2017 por logros sobresalientes en la búsqueda de estudios de género y de mujeres y en apoyo del movimiento de mujeres y el logro de la igualdad de género. Ha sido becaria visitante en la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Derecho Internacional y Humanidades de la Universidad de Melbourne en Australia, del programa de Teoría Crítica de la Universidad de California, Berkeley en Estados Unidos, la Universidad de La Laguna, Tenerife en España, la Universidad Nacional de Pusan en Corea del Sur, la Universidad de Columbia, Nueva York en Estados Unidos. Además, algunas de sus publicaciones destacadas incluyen Impossible Speech on the Politics of Silence and Violence de 2007, Descolonizando la Ilustración, Justicia Transnacional, Derechos Humanos y Democracia en el Mundo Postcolonial, editada en 2014, Reimaginar el Estado, Desafíos Teóricos y Posibilidades de Transformación, editada en 2019. Rescatando la Ilustración de los Europeos, Teorías Críticas de la Descolonización, texto que saldrá próximamente. Finalmente, hay que destacar que ha sido galardonada con la cátedra visitante Gerda Henkel de la Universidad de Stanford para el trimestre académico de invierno de 2023. Bienvenida, profesora. Welcome, professor. Thank you so much for having you here. El espacio es todo suyo y también del compañero que nos ayudará con la traducción, Jorge Jaramillo. Hasta luego. Muchas gracias. Thank you so much for the kind introduction and the invitation. It's a great pleasure for me to be here. I unfortunately have another commitment at 7:30. I have another meeting. So I'm going to immediately start with my presentation, and I would like to thank Aldo and Juan for their support. So what I'm going to do is start with a theoretical framing and then give two concrete examples to illustrate my argument. Do you want me to translate what you just said? Yeah, if you could just do it quickly and then I'll move on. Okay. With my Bueno, argument. agradecerle pues a las personas que me han invitado. Infortunadamente acortaré mi presentación porque tengo un compromiso a las 7:30. Entonces presentaré el marco teórico y luego dos ejemplos. Entonces empieza. You can start now, Nikita. Okay, thank you. In recent years, an increasing number of global citizens' movements have taken justice as their explicit goal. Now, in contrast to those who are committed to domestic justice and contribute to the well-being of immediate communities and fellow citizens, theorists and activists in the field of transnational and global justice argue for a broader and deeper commitment that would encompass strangers both within and beyond state borders. They argue that in a globalized world, our duties and responsibilities are not limited to only our fellow citizens. A concurrent effort emphasizes economic, political, cultural, and sexual aspects of injustice. En años recientes, un número creciente de movimientos de ciudadanía global han tomado a la justicia como su meta explícita, ello en contraste con quienes comprometidos y comprometidas con la justicia doméstica únicamente contribuyen al bienestar de sus comunidades inmediatas y de sus conciudadanos y conciudadanas. Teóricos, teóricas y activistas en el campo de la justicia transnacional argumentan a favor de un compromiso más profundo y amplio que incluya a personas desconocidas que se encuentran
tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Argumentan que en un mundo globalizado nuestros deberes y responsabilidades no se limitan a quienes comparten nuestra ciudadanía, sino que un esfuerzo concurrente enfatiza los aspectos económicos, políticos, culturales y sexuales de la injusticia. Now, in the face of growing global interdependence, there is rising expectation that powerful actors, organizations, and states have an ethical responsibility towards more vulnerable sections of the world population. The demand that transnational elites act beyond narrow territorial-based understanding of self-interest in order to protect victims of injustice seems convincing at first glance. However, given the long and violent history of colonial intervention in the non-Western world, current attempts to act in the interest of distant others often invoke suspicion and distrust. Euro-American supremacism and paternalism are reinstated once again, with them acting as dispensers of rights and justice. Tu micrófono, Juan Sorry, Carlos. yes. En vista de la creciente interdependencia global, se espera que actores, organizaciones y estados-nación poderosos tengan una responsabilidad ética hacia los sectores más vulnerables de la población. La exigencia de que las élites transnacionales actúen más allá de la estrecha comprensión territorial del interés propio para proteger a las víctimas de la injusticia parece convincente a primera vista. Kwan, very quickly, will you share the PowerPoint or should I share it? I can share it. Okay. I can share it, yes. So I'll just continue. The American philosopher Martha Nussbaum, in her book, Cultivating Humanity, writes, and I quote her, the world around us is inescapably international. Issues from business to agriculture, from human rights to the relief of famine, call our imaginations to venture beyond narrow group loyalties and to consider the reality of distant lives. Cultivating our humanity in a complex interlocking world involves understanding the ways in which common needs and aims are differently realized in different circumstances. Now, from a feminist perspective, the engagement with gender justice involves intersectional and transnational focus and is a turn away from previous articulations of global sisterhood. So intersectionality means that we simultaneously focus on different categories like race, class, gender, religion, sexuality, nationality, language, when we are talking about justice. And from a transnational perspective, we cannot only focus on particular nation states, but have to think from a global perspective. En el cultivo de la humanidad, la filósofa estadounidense Martha Nussbaum explica: el mundo a nuestro alrededor es ineludiblemente internacional. Cuestiones que van desde el comercio a la agricultura, desde los derechos humanos a la mitigación de la hambruna, invitan a nuestra imaginación a aventurarse más allá de las estrechas lealtades de grupo y a considerar la realidad de esas vidas distantes. Cultivar nuestra humanidad en un mundo complejo e interconectado implica entender cómo es que las necesidades y objetivos comunes pueden darse en forma distinta en otras circunstancias. Desde una perspectiva feminista, el compromiso con la justicia de género involucra un enfoque interseccional y transnacional y rechaza las articulaciones previas de la
de hermandad global. La interseccionalidad se enfoca entonces en tomar en cuenta todas aquellas opresiones que se entrecruzan y hacen que la opresión no se enfoque solo en una, sino en varias. Entonces se enfoca en clase, en raza, en sexo, en género, etcétera, y por lo tanto, se hace necesaria una cooperación transnacional. Juan, if you could just increase the size of the PowerPoint slide so that people can read it. If you press on the lower button, they will be able to see the full slide. Yeah, exactly. Full screen. Exactly. Excellent. Thank you. So I'm going to, Juan, just for you, I'm going to jump the first few lines. I first gave the example of Martha Nussbaum. Another example I would like to give is the German sociologist Ulrich Beck, who points out that because we live in an increasingly interdependent world, we face common threats to our ecologies, finances, and security, so that violation of rights in one part of the world is felt everywhere. So Beck speaks about globalization of risk that unites us in our equal vulnerability, providing the basis for the cosmopolitan moment of a world risk society. So Beck says that in response to the question, how can the relationship between global risk and the creation of a global public be understood? Beck, he speaks about globalization of risk on one hand, and on the other hand, he speaks about globalization of compassion as seen in global media events such as the earthquake in Haiti and the tsunamis, and how there was unprecedented readiness of citizens in faraway countries to donate to relief efforts. So according to Beck, world risk societies' shocking threats open up questions of social accountability and responsibility that cannot be adequately addressed either in terms of national politics or the available forms of international cooperation. So the protagonists of international society, civil society, become indispensable in the implementation of a more just alter globalization. Pareciera, bueno, el sociólogo alemán Ulrich Beck señala que debido a que vivimos en un mundo cada vez más interdependiente, enfrentamos amenazas comunes a nuestras ecologías, finanzas y seguridad. Y por lo tanto, cualquier violación de derechos en una parte del mundo se resiente en el resto de sus partes. Esta globalización del riesgo nos une en nuestra misma vulnerabilidad, proveyendo las bases para el momento cosmopolita de una sociedad mundial del riesgo. En respuesta a la pregunta ¿cómo es que la relación entre el riesgo global y la creación de un público global puede ser entendida? Beck se refiere a una globalización de la compasión. Un ejemplo de ello sería la cobertura mediática internacional de sucesos como el terremoto ocurrido en Haití en 2010, en donde se mostró de manera espectacular la respuesta sin precedentes por parte de la ciudadanía que donó dinero desde países lejanos para sumar a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción. Las amenazas latentes para la sociedad del riesgo mundial permiten el cuestionamiento sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad social que no pueden ser adecuadamente abordadas ni en términos de política nacional ni en las formas disponibles de cooperación internacional. Las y los protagonistas de la sociedad civil internacional, indispensables para la implementación de los valores cosmopolitas, iniciarán entonces un altermundismo más justo.
Aunque Nussbaum y Beck avalan con entusiasmo el cosmopolitismo como una solución a las injusticias del pasado y como una promesa para un mejor futuro, quiero enfatizar las complicidades que existen entre las articulaciones liberales cosmopolitas de solidaridad y las estructuras globales de dominación a las que dicen estar resistiendo. Detractoras y detractores del cosmopolitismo liberal resaltan el espectro del capital global, visto como la precondición necesaria para el surgimiento de la sensibilidad cosmopolita contemporánea. Argumentan que el cosmopolitismo deja intactos los privilegios de la élite global al borrar las continuidades entre cosmopolitismo, neocolonialismo y globalización económica. Las feministas poscoloniales, en particular, localizan las deficiencias de las alianzas transnacionales al desentrañar cómo éstas pueden ser movilizadas para servir al capitalismo y al imperialismo global depredador. The microphone, Professor. I'm now going to give you all two examples to illustrate my argument. So the first example is about what is called the refugee crisis in 2015. So difficult question of transnational feminist solidarity gained urgency in the face of the so-called Syrian refugee crisis. And the conditions of homelessness and exile has once more brought Enlightenment values and norms of hospitality, cosmopolitanism to the forefront of our attention. At issue here are the scope and scale of responsibility in the face of suffering of others. So in his discussion of Weltbürgerrecht, cosmopolitan ethics, Kant talks about the rights and duties of those who wish to cross borders and argues that all world citizens have a right to free movement, which he grounds in humankind's common ownership of the earth. Kant proposes cosmopolitanism as a guiding doctrine to protect people from war and to morally embed cosmopolitan right in the principle of universal hospitality, which encompasses the right of strangers and duties and obligations of host. Now, it is interesting to see that initially in Germany, there was a lot of, what was called the German welcome culture. There was a lot of solidarity with the refugees, but very quickly after the sexual assaults in Cologne in 2015, the discussion turned. And what you see on the slides are right-wing protests against the government saying that we do not want to welcome refugees, which is a very racist term, saying that all these people from global south are bringing the rape culture into Europe, and that there was a very, very quick change of opinion, and there was even discussion that refugees should be deported back to conflict areas. Un primer ejemplo de lo anterior es la discusión actual en torno al tema de la solidaridad feminista transnacional en el contexto de la llamada crisis de refugiados. La falta de vivienda y el exilio han puesto una vez más en primer plano de nuestra atención las normas ilustradas de hospitalidad y cosmopolitismo. Lo que está en juego aquí son los alcances y la magnitud de la responsabilidad frente al sufrimiento de los otros. En su discusión sobre Weltbürgerrecht, ética cosmopolita o derecho de ciudadanía mundial, Kant se refiere a la cuestión de los derechos y obligaciones de quienes desean cruzar las fronteras y discute que todos los ciudadanos del mundo deberían tener derecho al libre tránsito, el cual se basa en la propiedad común que la humanidad tiene sobre la tierra. Kant propone el cosmopolitismo como una doctrina guía para proteger a las personas de la guerra y para integrar moralmente el derecho cosmopolita en el principio de hospitalidad universal.
el cual abarca los derechos de los extranjeros y los deberes y obligaciones de los anfitriones. Difícilmente puede pensarse en otro derecho que haya sido en la actual era global tan extensamente violado como el derecho al libre tránsito. En este sentido, las personas que migran son portadoras del mensaje de Kant a favor del derecho cosmopolita de cruzar libremente y sin miedo a las fronteras, incluso cuando el desastre humanitario que está sucediendo a las puertas de Europa señala, una vez más, la traición a los principios de la Ilustración. Además, quisiera llamar la atención sobre esta imagen que ilustra lo que sucedió en el 2015 cuando se le daba la bienvenida a los refugiados, a los inmigrantes refugiados, cuya bienvenida o cuya demostración cambió cuando se empezó a, a mostrar la imagen de estos refugiados como violadores. Inmediatamente la discusión cambió y se pidió entonces enviar de vuelta a casa a todas estas personas que venían cometiendo delitos sexuales contra las mujeres. So some German feminists organized counter demonstrations against the right-wing demonstrations, but here, so if you could show the other slides. This one or the next ones? No, the next. Yes, this one. And the next. And the next. Yes. Yeah. So this is the feminist, the German feminist organized a counter demonstration against the right-wing demonstrations. But here in these counter demonstrations, there was a fight between the certain groups and the police. So what happened was that migrants and refugees could not participate in this counter demonstration because they were scared to get into trouble with the police. So it's a very good example that although the German feminists were trying to show solidarity with the migrants and refugees, but the migrants and refugees themselves could not participate in the counter demonstration. So this also is a very good example of how even those with whom you show solidarity, even they are excluded from participation in the demonstrations. Esta imagen es un muy buen ejemplo acerca de cómo muchas veces cuando se comparte solidaridad con personas que querés ayudar, esas personas a las cuales querés ayudar, pues no pueden participar de eso contra lo cual se está protestando. En esta época, en marzo del 2016, feministas alemanas decidieron protestar contra las protestas de la derecha en contra de los refugiados y aún así los refugiados no pudieron contribuir con la protesta porque la policía estaba involucrada, entonces corrían peligro de ser deportados y deportadas. If you could show the next slides, please. And the next. Correct. And the next one. The next one. Yo hice, I translated like the German versions a little bit. So I would like to. Yeah, we'll just skip this. And if you could just go to the last two slides. And I'll just give my second example and then we can wrap it up. Yes. Okay. Yeah. This one? No. The next? This one. This one. No, the next. Okay. Yeah. So this is my second example. The murder of climate activists in countries like Colombia, Brazil, and Philippines in recent years have been unprecedented. And yet, when we think of the current ecological movement, we think of first world activists of Fridays for Future. So we need to be aware of, I earlier presented Nussbaum and Beck, who say, because we have a shared vulnerability, this leads to globalization of compassion and transnational solidarity. And these kinds of examples show that there is no easy transnational justice. There is no easy application of
principles of transnational solidarity. And I showed this image because this is the image that was in Davos. There was a meeting in 2020 of the World Economic Forum. And this is the photograph that was shown, but actually the photograph had the Black activist, Vanessa Nakate from Uganda, and her photo was cut and only the 4 activists from the global north, that photo was shown. So this is a very good example of how there are social movements in the global south. There are actors from the global south who are not given the same attention, who don't have the same possibility of participating in transnational platforms like actors from the global north. Anteriormente yo les conté cómo Martha Nussbaum y Beck decían que todo dolor local se convierte en un dolor global y que por lo tanto era necesaria la cooperación internacional y la cooperación transnacional. No obstante, como les acabo de mostrar aquí en estas 2 imágenes, en la conferencia de Davos hubo activistas ambientales o ambientalistas que protestaron en contra de el daño que se le está haciendo al clima global y en esta imagen se muestra cómo solo las personas del norte global fueron mostradas y recortaron a Vanessa Nakate, una ugandesa. Y esto quiere decir pues que el asesinato de activistas climáticos en países como Colombia, Brasil y Filipinas en los últimos años no tiene precedentes y sin embargo cuando pensamos en el actual movimiento ecologista pensamos en los activistas del primer mundo de Viernes por el Futuro. Entonces, también nos dice necesitamos prestar atención a las nociones facilistas de alianzas a lo largo de las líneas de clase, raza y género y estar atentos y atentas a los desafíos de la política feminista postimperial en la era de la globalización neoliberal. Thank you very much. Muchas gracias. So I would like to once again thank Aldo and Juan for their support, and I wish you all a good conference. And thank you once again for inviting me. Quisiera agradecerles de nuevo por la invitación. Gracias por la colaboración y espero que les termine de ir muy bien en esta conferencia. Bye. Hasta pronto.